la baja participación en cada una de las elecciones que se vienen dando desde hace un par de actos electorales a esta parte, a nivel nacional y a nivel provincial, pero ha sido un común que haya ido descendiendo la participación. En las últimas 4, para marcar lo que pasó el último fin de semana, Jujuy, Salta, Chaco, San Luis, un promedio del 60-65%, más de eso no se ha votado, incluso con participaciones más bajas a lo largo de todo el regreso de la democracia. Se viene la elección en Ciudad de Buenos Aires y ya están hablando de una apatía, de poca concurrencia. ¿Por qué se da esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Dónde está el peligro de tener una baja participación? ¿Es inducido? ¿Es falta de empatía de los políticos con los problemas de la gente? Bueno, vamos a charlarlo con nuestro queridísimo Alejandro Pegoraro, que es el director de Politicón Chaco. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué tema este, no? ¿Preocupa? ¿Está en la agenda de la política? Bueno, dicen que sí, pero la realidad es que no se observa que haya acciones tendientes a cambiar esta situación. Recién ustedes mencionaban en las 4 elecciones del domingo, bueno, en una yo estuve participando activamente, que fue acá la provincia del Chaco. Ustedes mencionaban un promedio de entre 60 y 65 en la jornada del domingo. Acá en la provincia fue el 53. Claro, fue bajísima. A dar una idea, ¿no? Es el nivel más bajo de retorno a la democracia. El piso anterior había sido en 2017, que fue 62, así que estamos casi 10 puntos por debajo de ese mínimo histórico, y en algunas localidades, incluso localidades importantes en términos de electores, llegó al 37, por ejemplo, claro, en un caso. Sí. Así que la verdad que es muy problemático, pero acá bueno, yo entiendo que hay dos análisis por realizar. Primero, y la más fuerte, la principal, la que cobra mayor relevancia, tiene que ver con la dirigencia política y su responsabilidad sobre la baja participación, porque naturalmente, sobre todo en elecciones de medio término, ¿no? Donde elegimos legisladores, no hay una conexión directa entre las campañas que realizan los candidatos respecto a los problemas de la gente. También digo, es cierto que hay una responsabilidad en el sentido de que muchas veces los propios candidatos a legisladores no hacen, digámosle, docencia o pedagogía sobre el rol que van a ocupar, y más bien hacen una campaña como si estuviesen por ser gobernadores o intendentes, cuando la realidad es que lejos están de eso, y las herramientas que tienen son fundamentales, pero son distintas. Entonces, incluso la gente misma no tiene la información o el conocimiento de la importancia de un legislador. Eso como de alguna manera una conclusión o una consecuencia, te diría, incluso de un deterioro en la calidad democrática en los últimos años. Bueno. Así que el dirigente político tiene responsabilidad ahí, pero también lo tiene la justicia electoral o los sistemas electorales incluso, porque recordemos que acá hay una doble responsabilidad, la dirigencia política, como te decía antes, pero también la ciudadanía. ¿Y en qué sentido lo digo? No, sí, claro. En el sentido de que el voto siempre lo remarcamos, ¿no?, como un derecho adquirido por los argentinos, pero también es una obligación, no porque lo decimos nosotros, sino porque está constituido así en la legislación argentina. Entonces, si de repente el no voto no está de alguna manera o no tiene consecuencias, no tiene responsabilidades, también desincentiva a la gente a no ir a votar. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona no tiene interés en participar del proceso democrático o no se siente representado por ninguna fuerza política, que está muy bien y está en su derecho, su participación tiene que darse igual. ¿Y cómo lo hará? Votando en blanco, por ejemplo, votando o con un voto nulo, si querés, como fue, recordarás allá después del 2001 con Clemente, que ponían en las boletas en Buenos Aires. Pero digo, la participación tiene que darse. Y no se da, ¿por qué? Porque ante la falta de voluntad o la falta de ganas o la falta de representatividad que puede tener una persona respecto a la oferta electoral de las fuerzas políticas, y ante la falta de una consecuencia directa, directamente dicen, no voy a ir a votar, me quedo en mi casa. Y la justicia electoral tampoco hace nada al respecto de eso. Cuando uno piensa, por ejemplo, a ver, ¿qué me pasa? Siempre es típico que se pregunta un par de días antes, ¿no? Muchas veces, no voy a votar, ¿qué pasa? Si no voy a votar. Claro. Y mirá, hay una multa, pero en verdad esa multa acá en el Chaco es 150 pesos, no te la van a cobrar nunca, si no pagás no pasa nada. Digamos, y hay un mensaje constante de, mirá, en teoría está penalizado, pero la realidad es que no pasa nada si no va a votar.
Entonces, como para resumir, digamos, entiendo que hay una doble responsabilidad. La principal es la política, pero también la ciudadanía, la sociedad, tenemos que hacer Sí. una especie de autocrítica porque después nos quejamos con todo derecho, pero tampoco somos parte de un proceso que es clave para la democracia. Primero hay que ir a votar, ¿no? Lo primero que hay que hacer, digo, esto como ejercicio democrático, es lo que venimos insistiendo, es el modo en donde tenemos, ¿no?, para expresarnos en esta democracia. Más allá de puntualizar, yo coincido con los detalles que ha remarcado Alejandro, pero vamos a las consecuencias, que parece ser por ahora que no las tenemos, pero vos hablabas de calidad democrática, y es una situación que me parece que la debemos cuidar, ¿no? Totalmente, a ver, una baja participación electoral en primer lugar lo que justamente te produce un deterioro de la calidad democrática argentina. Es una democracia que está fortalecida en términos de que no corre riesgo de que la perdamos, porque no tenemos una amenaza que impacte sobre el sistema democrático, pero sí sobre la calidad de esa democracia y sobre todo sobre la calidad de las instituciones. La Argentina es una democracia republicana en donde las instituciones cobran un rol fundamental y cómo de alguna manera se fortalecen las instituciones con participación ciudadana al mismo tiempo, que son los que eligen a esos representantes que luego debaten y sancionan, en este caso, por ejemplo, leyes a nivel provincial y a nivel nacional. Argentina tiene una deuda pendiente, tiene muchas deudas pendientes. Es muy común, viste, que escuchemos siempre a la propia política, ¿no? Los dirigentes políticos dicen, la deuda de la democracia es tal cosa. No, nosotros tenemos una deuda con la democracia, más allá de que la democracia tenga deudas con nosotros. Exactamente. Porque no logramos no solamente que no logramos la consolidación en términos de fortalecimiento de la participación, sino que incluso viene en declive. ¿Y por qué viene en declive? También acá hay una cuestión generacional que no es menor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, por ejemplo, nací en democracia, pero una democracia que recién arrancó. Ahora, pensemos en una persona que nació, por ejemplo, en el 95. Nació con una democracia que superó sus amenazas incipientes en su inicio y que su parte más, de alguna manera, consciente, ¿no?, a medida que fue creciendo, lo hizo bajo una democracia que no estaba para nada amenazada. Claro. Sí, le da menos valor, ¿no? Parece, digamos, o le podría Claro, dar. pero ¿por qué le da menos valor también? Porque no solamente que desde la sociedad y desde la educación y desde la familia muchas veces no se profundiza sobre la importancia de fortalecer un proceso democrático, sino que incluso vos pensás esto en un pibe de 20 años o de 18 años. Cuando vos le hablás del 83, no, claro, de la participación democrática, para ellos, temporalmente en su organización mental, es casi lo mismo que cuando le hablas de 9 de julio de 1816. Es historia. Es tan ¿no? lejano para ellos que no se le debe nada como sociedad. Ya es un proceso que ya pasó, Como que no costó nada, que hoy vivimos, ¿no? Como que no en un costó contexto nada. que ellos lo tiene resuelto. Y la realidad es que no es así. No, claro. Entonces, si no se le da los incentivos, pero también si no se le exige su obligación ciudadana, entonces naturalmente ocurre lo que está pasando. Y obviamente detrás de todo esto, como te decía antes, hay una responsabilidad directa de la política que no termina de darle respuestas a la demanda de la gente e incluso tampoco termina por generar liderazgos que sean representativos y creíbles. Sí. Alejandro, vos pensás, ¿se puede revertir? Mira, ¿Ves? ¿cómo? ¿Ves en el futuro que se revierta esta tendencia? Mira, no soy muy optimista. Obviamente que entiendo que un empeoramiento de la situación actual no creo que suceda. Digamos, estamos en un momento bisagra, digo, porque estamos tocando un piso mínimo. Sí, coincido. Entonces entiendo que incluso como sociedad puede ser que tengamos algún tipo de reacción ante eso. Ahora, lo que no estoy viendo es de qué manera eso podría llegar a canalizarse, ¿no? Y tiene que haber voluntad política, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Y parece no haberla, o al menos no lo están demostrando. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias, agradeciendo estos minutos y como siempre, ¿no? Felicitando el trabajo que hacen desde allí de Politicón Chaco, que es de permanente consulta. Un fuerte abrazo. Gracias a usted, abrazo. Hasta luego.